Mi nombre es Rudolf Heinrich Kepler, ingeniero hidráulico de la Sociedad Geográfica Alemana, y estos son mis apuntes sobre la expedición fluvial realizada entre marzo y septiembre de 1887 en el curso superior del Río Negro, en territorio bajo administración portuguesa. Hago constar que escribo esto con plena conciencia de mi responsabilidad profesional y del juramento que contraté ante mis superiores de registrar únicamente aquello que observé con precisión, sin permitir que la imaginación contamine los hechos. La expedición fue financiada conjuntamente por la Sociedad Geográfica de Berlín y la Sociedad Real de Geografía de Lisboa, con el propósito nominal de realizar levantamientos cartográficos de una región que permanecía, en 1887, prácticamente unmapped en los atlas europeos. Éramos un equipo de 11 hombres, yo mismo, 2 cartógrafos auxiliares, 4 remeros contratados en Manaus, 2 porteadores y 2 funcionarios de la administración portuguesa destacados como observadores oficiales. Nuestro equipo incluía 2 barómetros, un sextante, instrumentos de medición, cámaras fotográficas y un conjunto exhaustivo de suministros médicos y de laboratorio. Las autoridades portuguesas nos habían advertido, en términos que ahora reconozco como deliberadamente vagos, que la región presentaba dificultades no consignadas en las cartas existentes. Interpretamos esto como una referencia al terreno accidentado y a la hostilidad potencial de los pueblos indígenas. Fue solo años después, en conversaciones confidenciales con un funcionario colonial retirado, que comprendería que la advertencia se refería a algo completamente distinto. Iniciamos la expedición el 18 de marzo desde la estación de Tapará, ubicada a 847 kilómetros de la desembocadura del Río Negro. Los primeros 18 días transcurrieron sin incidentes notables. Realizamos mediciones diarias de profundidad, temperatura del agua, anchura del cauce y perfiles topográficos de las márgenes. El paisaje era monótono en su vastedad, selva impenetrable a ambos lados, cielo de un gris constante durante la estación lluviosa, mosquitos de un tamaño perturbador. Los hombres trabajaban eficientemente, aunque la moral decayó levemente cuando uno de los remeros contrajo disentería el 22º día. Pudimos tratarlo con los medicamentos que llevábamos y se recuperó satisfactoriamente. El 9 de abril, mientras establecíamos nuestro campamento en la confluencia con lo que denominamos el Tributario Occidental, uno de los cartógrafos, el señor Wilhelm Braun, reportó una anomalía en el lecho fluvial. Según sus mediciones, la profundidad debería haber aumentado gradualmente conforme nos aproximábamos a una zona identificada previamente como delta sumergido. En su lugar, los sondeos indicaban fluctuaciones erráticas, con profundidades que variaban entre 2 y 30 metros en distancias horizontales de apenas 30 metros. Las mediciones con el sextante confirmaban que el terreno visible no explicaba estas discrepancias. Documentamos el fenómeno y proseguimos, anotando que la peculiaridad podría deberse a depósitos aluviales o estructuras rocosas sumergidas. A partir del 11 de abril comenzaron a manifestarse comportamientos anómalos en la fauna local. Inicialmente fueron detalles menores: aves que volaban en patrones erráticos durante horas sin posarse, peces que saltaban del agua con una frecuencia inusual, sonidos nocturnos que nuestros hombres describían como perturbadores, pero que yo atribuía a la acústica particular de la región y a la amplificación psicológica del aislamiento. Mantuve un registro detallado, pero continué enfatizando la necesidad del escepticismo observacional. El 16 de abril sucedió el primer evento que no podía atribuirse fácilmente a causas naturales conocidas. Habíamos anclado nuestras 2 canoas grandes a unos 100 metros de la orilla norte. Durante la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, la temperatura ambiente cayó precipitadamente. Registré una caída de aproximadamente 15 grados Celsius en menos de una hora. Los hombres reportaron una sensación de opresión en el pecho. Atribuí el fenómeno a un frente de aire frío descendente desde las altitudes septentrionales, aunque debo admitir que el evento carecía de los signos barométricos típicos de tales formaciones. El barómetro indicaba presión estable. Más perturbador aún fue el hecho de que la caída de temperatura fue localizada. Mientras en nuestro campamento se registraba ese descenso brutal, el agua del río apenas mostró variación térmica. Durante esa noche, uno de nuestros remeros, un hombre de nombre Castillo que había trabajado en 3 expediciones anteriores sin incidentes, solicitó ser repatriado al día siguiente. Se negó a embarcar nuevamente. Explicó que había sentido algo en el agua la noche anterior, aunque no supo articular con precisión qué era lo que había sentido. Los otros hombres confirmaron que Castillo había gritado en su sueño con tal violencia que fue necesario despertarlo.
No quiso describir el contenido de su sueño. Accedimos a su repatriación, aunque esto menoscababa nuestras capacidades de navegación. Proseguimos el 17 de abril. El 19, aproximadamente a los 923 kilómetros desde el punto de partida, el agua del río comenzó a mostrar decoloraciones. No era turbidez ordinaria causada por sedimentos, más bien parecía como si algo translúcido pero denso se mezclara con el agua, alterando su refracción de la luz de una manera que resultaba profundamente desagradable a la vista. Fotografiamos el fenómeno, aunque las fotografías revelaron solo agua de apariencia normal cuando las revelamos semanas después. Los hombres comentaban que el agua olía diferente, aunque cuando solicité explicaciones, ninguno supo formular qué características específicas del olor les resultaban extrañas. Solo podían repetir que era incorrecto, que algo no era como debería ser. El 21 de abril encontramos los restos de otra expedición. Esto fue lo que los documentos oficiales jamás mencionaron, lo que no aparece en los reportes que fueron enviados a Lisboa ni a Berlín. Localizamos fragmentos de lo que había sido un campamento, restos quemados de madera que debió ser estructura de tienda, botas destrozadas, fragmentos de instrumental científico cuyo origen no pudo identificarse con certeza, y varios cuadernos cuyos registros estaban en francés. Los cuadernos estaban en un estado de descomposición avanzada, pero aún se distinguían fechas. La expedición databa de 1883, hacía apenas 4 años. Los registros mencionaban, en tono cada vez más fragmentado y desesperado, un fenómeno observable en el agua que sus autores denominaban únicamente como la presencia. Las últimas páginas contenían texto prácticamente ilegible, aunque pude distinguir frases como «no debemos acercarnos nuevamente» y lo que parecía ser «el sonido que emite es inadecuado para audición humana». El cuaderno se interrumpía bruscamente. No informé inmediatamente a los funcionarios portugueses. Sé que esto fue una violación de mi deber profesional, y por ello cargo con culpa. Pero en ese momento comprendí que reportar el hallazgo habría significado el fin de la expedición, y yo había viajado miles de kilómetros con un propósito. Documenté los hallazgos con fotografías, que luego destruí por razones que explicaré más adelante, y continué. Durante los siguientes 10 días, los eventos escalaron en intensidad y especificidad. El 25 de abril, el equipo comenzó a reportar visiones de movimiento en el agua, siempre en el rango periférico de la visión, siempre fuera de vista cuando uno intentaba mirar directamente. El 27 de abril, 2 de nuestros hombres se negaron a continuar. Fueron repatriados. El 29 de abril, la descoloración del agua se tornó más pronunciada. Grandes áreas del río presentaban ahora esa cualidad translúcida anómala. Las temperaturas nocturnas continuaban cayendo inexplicablemente, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre sin correlación barométrica. El 3 de mayo sucedió el evento que constituyó el punto de no retorno. Yo estaba realizando mediciones de profundidad desde una de las canoas, solo con Brown y uno de los remeros, aproximadamente a 30 metros de la orilla. Las mediciones que tomé esa tarde indicaban profundidades consistentemente anómalas, con variaciones que no correspondían a ningún patrón geológico conocido. Mientras retornábamos al campamento, cerca de las 18 horas, el agua bajo nuestro bote comenzó a brillar. Fue así de simple y así de aterrador. No fue bioluminiscencia ordinaria, fue una luminiscencia que parecía irradiar desde profundidades imposiblemente remotas, con un espectro de color que mis ojos aún no eran completamente capaces de procesar. Los colores estaban presentes, pero eran colores que no correspondían completamente con las categorías de mi visión ordinaria. El remero gritó. Brown intentó remar más rápido hacia la orilla. Yo permanecí observando, como si mi cuerpo y mi mente se hubieran separado. Bajo el agua, la luminiscencia tomó forma. No fue una forma única. Fue como si múltiples volúmenes hubieran convergido, como si algo tridimensional estuviera siendo proyectado en dimensiones que no podía procesar completamente desde mi posición. No tenía características claramente delimitadas. Era como observar un objeto cuya geometría violaba los principios de la geometría euclidiana que conocía, como si su forma existiera simultáneamente en múltiples configuraciones espaciales. Mi descripción aquí falla no por falta de precisión en mi observación, sino por la inadecuación absoluta del lenguaje para capturar lo que vi. No vimos rostro ni extremidades. No vimos nada que pudiera clasificarse definitivamente como biológico o inorgánico. Vimos lo que se movía bajo el agua, y eso fue suficiente para alterar permanentemente algo en nuestras percepciones. Llegamos a la orilla. El remero vomitó violentamente.
Brown permaneció en shock durante 3 días, durante los cuales apenas habló. Yo documenté cada detalle mientras aún estaba fresco en mi memoria, pero cuando revisé mis notas al día siguiente, descubrí que había escrito principalmente símbolos e impresiones conceptuales, no descripciones funcionales. Mi mente había intentado registrar algo que existía más allá de mis categorías cognitivas. Esa noche, convoqué una asamblea privada con los funcionarios portugueses. Confesé el hallazgo de los restos de la expedición francesa. Proporcioné mi análisis de que la región presentaba peligros que no estaban documentados en los registros oficiales. Recomendé la repatriación inmediata de todo el personal. Para mi sorpresa, los funcionarios no expresaron incredulidad. Uno de ellos, un hombre mayor de nombre Coronel Aires Pinto, admitió que la administración portuguesa había recibido reportes anteriores sobre comportamientos anómalos en esta región específica. Mencionó nombres de expediciones que nunca fueron completadas. Mencionó que habían encontrado campamentos abandonados, pero enfatizó que estos reportes nunca fueron formalizados en la documentación oficial porque formalizarlos habría requerido explicaciones que nuestras instituciones científicas no podrían proporcionar de manera satisfactoria. Dijo, es más conveniente para todos que ciertos lugares permanezcan simplemente sin explorar. Argumenté que teníamos obligaciones científicas. El coronel Pinto respondió que teníamos obligaciones primero hacia la salud mental y física de nuestro personal, y segundo, hacia nuestras instituciones. No podría identificar de qué era la amenaza. Si no podía identificarla, entonces no podría reportarla de manera que resultara creíble. Si no era creíble, entonces las instituciones que respaldaban la expedición quedarían comprometidas. Los portadores de esa información quedarían marcados como individuos que habían sufrido deterioro mental en el campo. Era mejor, en su opinión profesional, terminar la expedición argumentando descubrimientos cartográficos incompletos. Hubo una discusión. El segundo funcionario portugués, más joven, parecía conflictuado. El coronel Pinto finalmente dijo algo que permanece conmigo. Herr Kepler, existen zonas en este mundo que fueron dejadas sin descubrir por razones que trascienden la capacidad de navegación o la tecnología cartográfica. La naturaleza guarda ciertos lugares para sí misma. Algunos descubrimientos causan más daño que beneficio a la sociedad humana. La expedición fue oficialmente terminada el 7 de mayo de 1887. Presentamos reportes a nuestras instituciones detallando hallazgos cartográficos limitados, dificultades para la navegación causadas por condiciones fluviales anómalas no anticipadas y morbilidad del personal que hizo aconsejable la repatriación. Los reportes fueron aceptados sin mayor indagación. Nuestras fotografías del fenómeno luminiscente fueron clasificadas como experimentos fallidos de captura de fenómenos naturales y destruidas en el proceso de archivo ordinario. Retorné a Berlín en octubre de 1887. Continué mi trabajo en la Sociedad Geográfica, produciendo mapas de regiones convencionales, presentando conferencias sobre ingeniería hidráulica, viviendo lo que aparentaba ser una vida profesional normal. Pero algo se había alterado en mi percepción del mundo. Observo ahora los lugares inexplorados en nuestros atlas con una comprensión diferente. Veo la vastedad blanca de los espacios no cartografiados, y entiendo que esa blancura puede representar no solo ignorancia de nuestra parte, sino también la preservación deliberada de ignorancia que fue establecida hace tiempos que no podemos rastrear. Brown nunca se recuperó completamente. Solicitó traslado a un puesto administrativo en Estambul y nunca volvió a participar en expediciones de campo. He mantenido correspondencia con él. En sus cartas, ocasionalmente menciona que aún despierta durante las noches, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, con la convicción de que algo acaba de pasar por su ventana. Dice que no mira hacia afuera para confirmarlo. Escribo estas líneas en 1923, 36 años después de los eventos descritos. Tengo 64 años. Mi carrera ha sido exitosa según los estándares ordinarios de la geografía y la ingeniería. He recibido reconocimientos, he publicado tratados respetables sobre hidrodinámica fluvial, he contribuido al conocimiento geográfico de regiones que ciertamente merecían ser exploradas, pero los documentos que ahora escribo permanecerán archivados separadamente de mis publicaciones oficiales. Son documentos para ser conservados, pero no para ser difundidos. Son documentos que demuestran que el conocimiento tiene límites que no son simplemente tecnológicos o geográficos, sino existenciales. Fue posteriormente que comprendí que la expedición francesa de 1883 no fue la primera.
Hallé referencias oblicuas en archivos holandeses a reportes de hace más de un siglo, cada uno vago en sus detalles específicos pero consistentes en sus conclusiones implícitas. Ciertos lugares responden de maneras que no corresponden con nuestras categorías de lo posible. El agua en esa región del Río Negro no es simplemente agua. Algo reside allí, o emerge allí, o tal vez simplemente existe en una coexistencia con nuestra realidad que la mayoría de los seres humanos jamás experimentaremos de manera directa. No escribo para convencer a nadie. No tengo la esperanza ingenua de que estos registros cambiarán la comprensión científica. Escribo porque existe un deber de documentación, aunque ese deber contradiga otros deberes hacia las instituciones que nos financian y nos otorgan legitimidad. Escribo porque he sido testigo, y el testimonio de alguien que presenció un evento inexplicable tiene valor únicamente si es registrado, incluso si ese registro es principalmente para que la persona que escribe pueda comprender que no perdió completamente su cordura. En 1921, recibí una visita inesperada de un funcionario de la administración portuguesa, cuya identidad nunca fue completamente clara. Trajo conmigo copias de otros reportes, todos ellos clasificados, todos ellos provenientes de expediciones diferentes que habían viajado a regiones remotas durante el siglo precedente. Un reporte de una expedición británica en el Congo que mencionaba fenómenos análogos en un tramo específico del río. Otro de una expedición holandesa en el Amazonas brasileño. Referencias fragmentarias en registros españoles de exploraciones en el Orinoco. La denominación variaba, pero el patrón era consistente. Lugares donde la realidad observable parecía funcionar conforme a principios que no habían sido catalogados en nuestros tratados de filosofía natural. Lugares donde la presencia era, en todas las descripciones, indicada por síntomas similares. Temperaturas anómalas, comportamientos erráticos de la fauna, fenómenos luminiscentes y una sensación reportada universalmente de que algo inadecuado habitaba esos espacios. El funcionario portugués me explicó que existía una red informal, aunque con décadas de historia, de exploradores, cartógrafos y administradores coloniales que compartían estas informaciones. Que los reportes no eran difundidos públicamente porque no existía categoría aceptable en la ciencia contemporánea para clasificarlos. Que permanecerían archivados, esperando una época en que tal vez la humanidad hubiera desarrollado los marcos conceptuales necesarios para enfrentar lo que estos documentos testimoniaban. Me pidió, formalmente, que continuara mis registros en privado, y que confiara en que esos registros eventualmente serían reunidos con otros en una colección que tal vez algún día serviría a propósitos que nosotros no podíamos completamente anticipar. No he vuelto a esa región. No volveré. Ningún instrumento científico que hemos desarrollado hasta ahora es adecuado para comprender qué era lo que mostraba esa luminiscencia bajo el agua, o cuál es la naturaleza de la presencia que los remeros sentían pero no podían denominar. La ciencia avanza, y con cada década nuestros conocimientos se expanden, pero algunos territorios parecen permanecer deliberadamente fuera de nuestro alcance, como si existiera una frontera que no debemos traspasar sin consecuencias que apenas podemos anticipar. Este registro no fue el único que permanece disperso en archivos que pocos se atreven a revisar. No todos fueron destruidos, aunque muchos fueron. En bibliotecas especiales de institutos geográficos europeos, en colecciones privadas de exploradores retirados, en secciones no catalogadas de archivos coloniales, existen otros testimonios que convergen en descripciones similares. Desconozco si alguno de esos otros documentos será encontrado y reunido con este. Desconozco si la sociedad científica del futuro poseerá mayor capacidad para comprenderlos. Pero sé que el silencio que rodea estas expediciones no es accidental, es deliberado. Y ese hecho, en sí mismo, es tan perturbador como cualquier fenómeno que haya presenciado.